Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de RPP en la que hablaremos acerca de un tema que lamentablemente perjudica a miles de peruanos, en todo el territorio nacional. Estamos hablando de la minería ilegal. Justamente hace 2 semanas en RPP reportamos el caso específicamente de Patás en La Libertad, en el que en un presunto ajuste de cuentas, 3 personas resultaron heridas. Esto es lo que se piensa es que fue un enfrentamiento entre bandas asociadas a la minería ilegal. ¿Qué está sucediendo en las regiones y cómo es que la minería ilegal perjudica, afecta la calidad de vida de las personas, de todos los peruanos? Son preguntas que nos ayudará a responder Patricia Tipián, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Patricia, quisiera comenzar esta entrevista haciendo una pequeña precisión meramente de conceptos, ¿no? De definiciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de minería ilegal? ¿Es lo mismo hablar de minería ilegal cuando hablamos o nos referimos a los mineros informales? No, no es lo mismo. Eh, Tenemos que tener muy claro que los mineros informales son aquellos que están registrados en este REINFO, en este Registro Nacional de Mineros Informales, ¿no? Que están incluidos y están en proceso de obtener las autorizaciones o la autorización para poder realizar esta actividad, ¿no? Y cumpliendo con estándares ambientales y demás. Los mineros ilegales son aquellos que no están en este registro, que están realizando actividades en zonas prohibidas, por ejemplo, y que tienen como consecuencia impactos ambientales muy serios y que además viene junto con delitos conexos como la trata y demás, ¿no? Es importante tener en cuenta que son dos actores distintos, con impactos distintos, pero que sí hay que tener en cuenta que lamentablemente con las ampliaciones del proceso de formalización, la debilidad de los gobiernos regionales para fiscalizar y la debilidad o la demora en la depuración del registro de aquellos mineros informales que no están cumpliendo con las obligaciones correspondientes, ciertamente debilita la persecución de este delito de aquellos mineros que efectivamente están realizando esta actividad ilegal. Claro, ahí algo que tú has mencionado me parece súper clave, ¿no? Que los mineros ilegales están bastante asociados a temas de trata de personas, por ejemplo, hay un componente delictivo de crimen organizado también, ¿no? ¿Cuánto le cuesta al Estado el tema de la inseguridad ciudadana que causa la minería ilegal en el país? Bueno, entre los impactos que genera la minería ilegal, ciertamente tenemos por ejemplo, que miles de niños, niñas, adolescentes, mujeres son víctimas de explotación laboral, sexual, de trata, ¿no? Tenemos incrementos de delitos como el lavado de activos, por ejemplo, de contrabando de insumos, ¿no? Químicos fiscalizados, organizaciones criminales que o financian o se unen para darle una suerte de seguridad a aquellos que están realizando esta actividad, ¿no? Se han incrementado ciertamente las amenazas y los ataques a los defensores ambientales que están en riesgo su vida permanentemente, cuidando el ambiente que de hecho nos beneficia a todos los ciudadanos, ¿no? Tenemos conocimiento que, por ejemplo, se extrae alrededor de 18 toneladas anuales de oro, que representan aproximadamente 500 millones de soles en impuestos dejados de pagar. Esta es una información que se brindó hace algunos años, pero ciertamente nos da una idea de cuál es la pérdida económica por impuestos dejados de pagar para el Estado, ¿no? Estos son impactos sociales, pero también tenemos los impactos ambientales. Por supuesto. Tenemos áreas naturales protegidas, 4, según la última estrategia
contra la minería ilegal en áreas naturales protegidas. Tenemos 7 zonas de amortiguamiento impactadas, y esto es muy preocupante porque estas áreas naturales protegidas están justamente creadas por ecosistemas, mejor dicho, para proteger ecosistemas altamente sensibles, ¿no? Que deben de ser protegidos, ciertamente. Provoca deforestación, erosión de suelos, contaminación de los ríos. Tenemos que más de miles de toneladas de mercurio han sido arrojadas a los ríos amazónicos, y esto ciertamente impacta en la salud de la población de la zona, con peces, ¿no? Contaminados con metales pesados, y entre otros, ¿no? Que afecta directamente a la salud de las personas, a grupos vulnerables como niños o personas mayores, que ciertamente se ven más afectados en atención a estas contaminaciones, ¿no? Esto que tú mencionas se da más que todo en, si bien, claro, la minería ilegal tiene un efecto de salud ambiental gravísimo para las poblaciones circundantes, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que el país es un país minero, ¿no? Diferentes zonas del territorio nacional tienen la capacidad de ser explotadas para la minería, y eso también hace que los recursos geográficos afecten la manera en que se explota la minería, perdón, que se exploten los minerales, ¿no? Y esto también hace que la actividad de la minería ilegal cambie región a región. ¿Es correcto? Por ejemplo, ¿en qué se diferencian la minería ilegal que toma lugar en regiones del norte, como en el caso de La Libertad, en Patás, con, por ejemplo, las que están más cerca a la zona de la selva? Sí, bueno, podríamos poner un ejemplo, ¿no? En la selva se utiliza o se realiza principalmente minería aluvial, utilizan dragas, ¿no? Estos aparatos que remueven el fondo del río, ¿no? Y genera todo este impacto en el recurso hídrico y en los ecosistemas alrededor, afectando también, y esto no lo había mencionado antes, principalmente a población indígena, ¿no? Que dicho sea de paso, es una población bastante vulnerable frente a los impactos ambientales y sociales, ¿no? Y por otro lado, tenemos esta otra minería que, si bien es cierto, no es necesariamente, se utilizan dragas, es más, está más relacionada a la actividad minera en socavón, ¿no? Que utilizan otro tipo de maquinarias, pero que ciertamente genera igual de contaminación. Se utiliza cianuro, mercurio, ¿no? Que son altamente contaminantes. Ujú. Claro. Ahora bien, Patricia, como tú mencionabas, ¿no? Este oro que sale de la actividad ilegal recorre, pasa por diferentes rutas en el país, ¿no? Bien puede dirigirse a la capital o de repente puede salir por diferentes puntos, que es lo que más se acostumbra, ¿no? Que el producto de la minería ilegal sale al extranjero. Pero eso también nos dice que la minería ilegal no está tan alejada de lo que nosotros pensamos, ¿no? Tal vez podemos nosotros encontrar eh, un anillo de oro en Lima o en Arequipa o en, no sé, de repente en Ancash, que haya sido producido a base de la minería ilegal. ¿Es correcto esto? Sí, es muy probable, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es importante que desde el Estado se pueda implementar medidas para verificar cuál es la trazabilidad del oro, es decir, cuál es el recorrido del oro que se está comercializando, de dónde es que ha sido extraído, ¿no? Si proviene de la minería ilegal o ciertamente viene de mineros que se están realizando el trabajo de acuerdo a la normatividad, respetando el ambiente y los derechos de las personas, ¿no? Y aquí es importante insistir con el Estado en que se pueda certificar este oro, ¿no? Y con ello la población tenga la seguridad de que está comprando un oro que está cumpliendo
que su extracción está cumpliendo con todos los requisitos y las medidas que deben de contar. Eso que tú mencionas vendría a ser responsabilidad del Estado, ¿no? ¿Y qué responsabilidad podemos asumir nosotros como sociedad civil, de alguna manera, para poder combatir desde nuestra trinchera a la minería ilegal? Claramente no vamos a ponernos en el lugar de la policía, de las Fuerzas Armadas que combaten este crimen, ¿no? Y que están ahí al pie del cañón, pero ¿hay alguna tarea que nosotros podamos asumir desde nuestro propio frente para poder hacerle frente a este mal que hace tanto daño a nuestro país? Bueno, ciertamente buscar, ¿no? Que el oro que consumamos efectivamente tenga garantía, ¿no? Respecto de quien lo está vendiendo y demás, pero también es muy importante tomar conciencia y apoyar a quienes están en la zona y están enfrentando directamente a estos mineros ilegales, ¿no? Un aspecto importantísimo a que tener en cuenta es que mucha población, por la condición de pobreza que existe en la zona, se ve, eh, se, o mejor dicho, la pobreza genera que esta actividad ilegal se expanda y obligue a diversas personas a realizar esta actividad, ¿no? Y aquí también se requiere que se exija al Estado cierre de brechas sociales, ¿no? Mejora de condición de la vida de las personas, y aquí nosotros, desde donde estamos, también tenemos el deber de exigir que el Estado cumpla con su rol de garantizar diversos derechos de las personas en las zonas que hay mayor impacto de la minería ilegal, por ejemplo. Así es, Patricia, ¿no? Esta brecha, como tú mencionas, ¿no? De derechos, de servicios que no se les ofrece a las personas, las poblaciones vulnerables, hacen que sean más proclives a poder tener en su zona actividad ilegal, no solamente minera, sino también otras que precalicen aún más su condición de vida, ¿no? Patricia Tipeán, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, que nos ha acompañado el día de hoy. Te agradezco, Patricia, por tu tiempo, y le recordamos a las personas que se han conectado a esta transmisión que esta entrevista se ha dado en el marco de la campaña Promoviendo la Buena Minería, que organiza Minería para Todos con el apoyo de RTP. Yo soy Nicolás Altamirano Peve, conmigo será hasta un próximo Facebook Live. Muchas gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Promoviendo la Buena Minería es una campaña de Minería de Todos con el apoyo de RPP.